Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bien. Les saluda el profesor licenciado Carlos Fernando Riego Cabral y quiero entrar en esta última parte del contenido denominado diseño estadístico en investigación con enfoque cuantitativo, ¿verdad? Y para ello quiero hacer un pequeño preámbulo, decirle, recordarle, ¿verdad? Que esto es un contenido altamente técnico y que no fue nada fácil desarrollarlo para mis estudiantes, que originalmente esto se desarrolló en la Universidad Nacional de Asunción y fue desarrollado en vista a la necesidad de subir el nivel de las investigaciones y como psicometría básica, psicometría general, también denominado así, y también psicometría aplicada. No lo digo yo, hay autores que lo citan así, ¿verdad? Entonces, es una materia que trabaja con el enfoque cuantitativo, por tanto, había que desarrollar esto para poder comprender mejor un- una psicometría de avanzada y también para poder comprender mejor los diseños de investigaciones complejas. Eh, y esto de sobremanera le serviría a los estudiantes, por sobre todo que posteriormente acceden a una especialización o una maestría en el extranjero. También obviamente a los profesores que accedieron a estos materiales y usaron estos conocimientos técnicos para su tesis doctoral. Y para los colegas que se van a capacitar en un congreso y bueno, participan en conferencias, en charlas, se analizan papers y obviamente esto hace que tengan un conocimiento más acabado de lo que están recibiendo información, porque sin esto no iban a poder recibir la información necesaria para comprenderla, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos con tres cuestiones que vamos a tratar acá. Y estas tres cuestiones son las siguientes. Fíjense que está ahí, esto se va a tocar, si bien es cierto, se va a tocar en un nivel de profundidad intermedio, lo que tiene que ver con significancia estadística versus relevancia clínica. Hay toda una clase específicamente dedicada a la significancia estadística versus la relevancia clínica. Eso está dentro de lo que es a una clase específica. Y acá lo abordaremos para poder también comprender cómo esto se ubica y se emplea en el diseño estadístico. No es fácil, gente. Le digo, no es fácil. Esto es cuestiones que realmente un puñado de hombres lo desarrollamos y no espero lo valoren, ¿verdad? Bien, entonces, para entender, ¿verdad? Una cosa es la significancia estadística, encontrar una correlación significativa. Por ejemplo, si un estudio con alcance correlacional, analítico correlacional. Una cosa es, por ejemplo, encontrar una diferencia significativa cuando comparo dos grupos. ¿Sí? Eso desde el punto de vista estadístico, significancia estadística. Eh, que se usa mucho no solamente en psicometría, donde yo encuentro diferencias significativas. Bueno, hago, por ejemplo, eh, dos baremos, uno para hombre y otro para mujer, porque encontré diferencias significativas entre esos dos grupos. Y bueno, al encontrar una correlación significativa, veo, por ejemplo, que el instrumento es confiable, en el caso de una correlación, o que el instrumento es válido. Pero otra cosa en sí es la relevancia clínica. La relevancia clínica no siempre va de la mano con la significancia estadística. Y eso es importante comprenderlo.
Yo lo voy a abordar desde el punto de vista del análisis comparativo de dos grupos para que se pueda comprender mejor que la correlación. Obviamente por una cuestión de tiempo todo no voy a poder desarrollar. Desarrollaremos más cuando lleguemos a la clase específicamente denominada significancia estadística versus relevancia clínica. Pero otra cosa es la relevancia clínica. Puede, podemos encontrar diferencias entre dos grupos, estadísticamente hablando, eh, pero puede que no haya una diferencia clínica. Para que haya una diferencia clínica entre los dos grupos, esto por favor colóquenlo así doble subrayado, ojo, observación, en negritas, en cursiva y entre comillas. Híjole, así luego, sí, así luego. Para que yo encuentre diferencias clínicas entre los grupos comparados, tiene que haber una muestra de casos, por ejemplo, un grupo de funcionarios que están sumamente estresados o que están, por ejemplo, con burnout, y un grupo control, un grupo de funcionarios que no están, por ejemplo, eh, con burnout, con estrés laboral crónico, ¿sí? ¿Cómo operativamente yo defino qué funcionario está, por ejemplo, personal de blanco o personal administrativo que está, por ejemplo, quemado por el burnout? Eh, y bueno, eso tiene que ver con un criterio de inclusión y criterio de exclusión en la investigación que tiene que ver más con una materia denominada metodología de la investigación científica que con psicometría propiamente dicha, ¿verdad? Que en teoría ustedes ya manejan eso. Pero de todas maneras le voy a explicar brevemente, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner los criterios de inclusión y es, por ejemplo, que puntúen las tres escalas de tal instrumento, ¿sí? Eh, con un percentil superior a 75, por ejemplo, en la escala de Maslow. Entonces yo digo, bueno, puntúa alto en agotamiento emocional, en despersonalización y en falta de realización personal en el trabajo, más de percentil 75, y bueno, entonces considero de que desde el punto de vista de una investigación con enfoque cuantitativo, eh, está quemada la persona, más allá de que sea un personal administrativo o un personal de blanco, porque no estamos comparando acá todavía eso. Para que haya relevancia clínica tiene que haber un grupo de casos que van a pasar a conformar todos los funcionarios que están quemados versus un grupo control, un funcionario que no están quemados, a ver si existen diferencias estadísticamente significativas y puede haber criterios clínicos también, obviamente, a través de una entrevista, una evaluación clínica, ¿sí? Una evaluación laboral también, ¿verdad? Entonces, en relación a su conducta, a su funcionamiento dentro de la organización, y entonces nosotros lo que hacemos es crear los criterios, en base a esos criterios dividimos los grupos. Em, y comparamos. De encontrar diferencias significativas desde el punto de vista estadístico con una prueba T de estudio para muestra independiente es una cosa. Y otra cosa es encontrar diferencias significativas desde el punto de vista clínico según los puntos de corte de un instrumento. Es decir, el instrumento establece un punto de corte en un determinado percentil o en una determinada nota T o en un determinado punto de corte del puntaje crudo, y un grupo está más arriba de ese punto de corte, por ejemplo, el grupo de casos, y el otro grupo está en promedio por debajo de ese punto de corte, entonces ahí hablamos de diferencias clínicas. Y desde el punto de vista así psicológico vamos a hablar. En el caso de que no tenemos grupo de casos y grupo control, no podemos hablar de diferencias clínicas o de relevancia clínica dependiendo del caso que voy a explicar más adelante, ¿verdad? Em, Hablamos de diferencia entre los grupos según los niveles de eh, el instrumento. Entonces hablamos de diferencia psicológica, podemos hablar de diferencia en los niveles de estrés, ¿sí? Eh, Podemos hablar de diferencias en lo que tiene que ver en los puntos de corte del instrumento, ¿verdad? En los niveles del instrumento, en tal constructo. Cuestiones como esa, cuando comparamos hombre versus mujer.
cuando comparamos personal administrativo versus personal de blanco, ¿sí? Porque acá estamos comparando un promedio y vemos el promedio, analizamos con una tabla ese promedio de un grupo, lo analizamos con una tabla y vemos el promedio del otro grupo y en qué nivel se encuentra, según el baremos o según el punto de corte del instrumento. Entonces, acá es relevante, importante resaltar de que para que haya diferencias clínicas, se tiene que hacer en un grupo de casos versus grupo control. Si es un grupo así, hombres versus mujeres, o según jóvenes versus adultos intermedios, o jóvenes versus adultos tardíos, eh, o niños versus jóvenes, ¿verdad? O personal de blanco versus personal administrativo, eh, personal docente versus personal administrativo. Cuestiones como esa, no podemos hablar de diferencias clínicas. Sencillamente, como expliqué anteriormente, diferencia en los niveles de tal constructo en tal instrumento, diferencia en los puntos de corte, en promedio, eh, y todo eso que ya expliqué anteriormente, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que para mí es importante que ustedes entiendan acá. Y a ver un poco, acá, no sé por qué eso no hay algo, ¿verdad? Eh, Seguidamente quiero explicarle algo que para mí es súper importante y es la hipótesis estadística, ¿verdad? Acá en la hipótesis estadística, lo que nosotros vamos a tratar es que, eh, bueno, en la hipótesis estadística va relacionada a la hipótesis metodológica, ¿verdad? ¿Por qué se llama hipótesis estadística? Y bueno, y porque son hipótesis que uno plantea desde el punto de vista metodológico y para responder a esas hipótesis metodológicas uno emplea pruebas estadísticas. Y los resultados de esa prueba estadística hace que uno rechace o acepte las hipótesis, ya sea de investigación, ya sea la hipótesis alternativa o ya sea la hipótesis nula. Obviamente se apoya en lo que tiene que ver con pruebas estadísticas, por eso se denominan hipótesis estadísticas, ¿verdad? Pero esta hipótesis, y voy a borrar esto, pero voy a volver a pintar la parte que dice estadística, porque eso es importante, ¿verdad? Em, Estas hipótesis denominadas estadística, y recalco lo de estadística siempre, em, porque básicamente ahí se utiliza no solamente las pruebas, sino también las tablas de inferencias, es decir, las tablas para ver la dirección del efecto, si se usa una cola, a dos colas, em, si se trabaja con un nivel de significación .05, .01, .10, eh, si se trabaja con qué grado de libertad, con cuántos participantes, se le resta según la cantidad de variables que estamos correlacionando, o según el número de sujetos que estamos comparando, o según el número de grupos que estamos comparando. Entonces se basa mucho en eso. Y obviamente la hipótesis metodológica propiamente dicha, cuando trabajamos con el enfoque cuantitativo, está asociado a los resultados de las pruebas estadísticas. De ahí viene su origen, ¿verdad? Y después está por último el contenido de los errores de inferencia, ¿verdad? Los errores de inferencia en sí lo tenemos de la siguiente manera. Voy a poner un color más clarito, ¿verdad? Claro, hay errores tipo 1 y se dan cuenta, hay errores tipo 2, ¿verdad? Yo con el resultado, si no hago un buen planteamiento metodológico y un buen procedimiento estadístico, cumpliendo los supuestos y una buena inferencia de los resultados, ¿qué es lo que me puede pasar a mí? Y bueno, puedo cometer errores tipo 1, errores tipo 2, que van relacionados, por ejemplo, a cuando tengo que aceptar la hipótesis de investigación, rechazo la hipótesis de investigación y acepto la hipótesis nula, por ejemplo, o viceversa, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero cuando rechazo la hipótesis de investigación y acepto la hipótesis nula? Cuando tendría que haber aceptado la hipótesis de investigación y rechazado la hipótesis nula.
Y viceversa sucede con lo que tiene que ver con los errores tipo 2, ¿verdad? Eh, También, ¿verdad? Y bueno, y relacionado a eso, enseguida voy a explicar bien lo que es error de tipo 1 y error de tipo 2. em, Más adelante, ¿verdad? Esto es previamente un adelanto nomás. Bueno, y uno comete errores en la inferencia y voy a explicarlo mejor y más taxativamente más adelante. Esto sencillamente es un preámbulo. Entonces uno infiere mal y bueno, y llega a rechaza una hipótesis cuando tendría que haber sido aceptada, ¿sí? O acepta una hipótesis cuando tendría que haber sido rechazada. Entonces, guarda relación con los errores tipo 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Las conclusiones de la investigación no son válidas. Hay errores y por tanto es importante saber analizar, saber inferir los resultados para poder concluir bien. Yo no voy a poder concluir bien si no tengo una buena interpretación de los resultados. A eso es más lo que iba, ¿verdad? Eso es más lo que... Por eso es importante entender esto y no meter la pata. Bueno, pasemos a las siguientes explicaciones para poder ir desarrollando este contenido. Hasta ahí por el momento. Seguidamente muestro la portada de lo que es esa clase preparada denominada significancia estadística versus relevancia clínica, ¿verdad? Interesante. Entonces, como les mencioné recién, el caracú acá de la interpretación es saber entender que eh, lo estadístico es un apoyo para que podamos hacer ciencia. Siempre y por sobre todo va a primar para nosotros, los profesionales en el campo de la salud mental, también en el campo de la salud física. No hay nada como la clínica, no hay nada como la evaluación. Va por encima de cualquier estudio y va por encima de cualquier instrumento. La clínica, la evaluación bien hecha. Estamos hablando de la clínica como una formación del profesional en la evaluación. Estamos hablando de eso, de tener formación en semiología, en signos, en síntomas, en la historia clínica, en una buena anamnesis, una buena entrevista, ¿eh? En un conjunto que tiene que ver con la formación profesional, en manejar las entidades diagnósticas, en manejar lo que es diagnóstico diferencial, en manejar lo que es psicopatología, etcétera, etcétera, etcétera. Me puedo quedar acá días explicando eso, pero esta materia es psicometría. Entonces, a donde voy nomás es que en el campo profesional es relevante que no nos basemos solamente en una prueba. Les enseñaré, les sigo enseñando cómo se construyen las pruebas, cierto, cierto. Pero no olviden que la clínica está por sobre todo. La clínica, entiéndase, que la evaluación, ya sea laboral, educacional, ¿m? Forense, social, entiendan eso, que ustedes son, antes que nada que son, antes que nada ustedes que son psicólogos, no son sociólogos, no son antropólogos, no son administradores, no son licenciados en marketing, no son licenciados en ciencia de la educación, son psicólogos. Por eso mi reclamo de que tendrían que haber tenido, por ejemplo, en psicología laboral, psicopatología. Son ante que nada son psicólogos. Bien, esto nomás poniendo por encima de la estadística a la psicología. La estadística es un apoyo fundamental, es cierto. Cuando hacemos investigación, es cierto, sin dudarlo. Y aporta elementos que son fundamentales, es cierto. Pero nuestra formación está por encima de todo y la experiencia que tiene
un profesional en el campo de la salud no se paga con dinero, se adquiere con la cantidad de casos que uno ve en las diferentes especialidades. Es así. Esa experiencia que ustedes ven en sus profesores, en un profesional así renombrado, se consigue justamente en base a lectura, en base a investigaciones, en base a casos que uno ve y evalúa. Por eso uno tiene el nombre que tiene, el apellido que tiene. No estoy hablando de mí, estoy hablando en general, de los profesionales de cabecera. Entonces, por favor, respeten el apellido de sus docentes, respeten la formación de los profesionales que le están dando su conocimiento. Eso no es solamente leer un libro. Así es, gente. Esa es la idea en esta lámina, en esta parte de la explicación. Significancia estadística versus, ¿qué cosa? Relevancia clínica. Psicometría aplicada 1, profesor Carlos Riego. Pasamos al siguiente contenido. Acá tenemos primeramente lo que cité en el punto 1 de lo que íbamos a desarrollar. Significancia estadística versus relevancia clínica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué me tomé el trabajo de, a ver, un poco de poner el ejemplo de glucosa en sangre? Licenciado Rigogo es psicólogo, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene formación en clínica y en laboral, ¿cierto? ¿Y por qué me coloca acá glucosa en sangre? Y habla de los valores normales entre 60 y 110. Y es sencillamente un ejemplo, gente, porque coloco ejemplo de clínica, me reclaman lo de laboral. Coloco ejemplo de laboral, me reclaman lo de clínica. Hago una capacitación en educacional, una vuelta, seminario, me reclaman que el ejemplo tiene que ser educacional. A ver, esto es un nivel universitario. Cada uno tiene que asociar a su especialidad. Una vuelta me voy a hacer una capacitación invitado por un docente de la Universidad Americana que enseñaba investigación cualitativa en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Y para mí fue todo un honor, ¿verdad? Enseñar ahí. Fue todo un honor. Fui invitado. Y bueno, ahí había sociólogo, había estadístico, había abogado, había veterinario, había agrónomo. Y cada uno quería un ejemplo de su disciplina. Y le dije yo no tengo toda la vida para poder poner un ejemplo. Ustedes son acá cerca de 50 y hay por lo menos 20, 25 profesionales. Imagínense a mí estar preparando una clase para 20 o 25 profesiones diferentes. O sea, ok, o sea, analicemos y ustedes tienen que tener la suficiente eh, capacidad de poder bajarlo esto a la disciplina o a la especialidad a la cual ustedes pertenecen, ¿verdad? Entonces, solucioné de una ahí el tema. No me voy a estresar, tienen que estresarse ustedes. Bájenlo a un constructo que tiene que ver con la especialidad de ustedes. Por tanto, acá tienen un ejemplo genérico, importante, y que no le da otro profesional, lo doy yo, pero el ejemplo, por favor, lo valoran y por favor intentan comprenderlo. Y en teoría deberían de comprenderlo si están en este nivel de formación. Y con ese preámbulo y esa base para que no haya reclamos posteriores. Recuerdo una vuelta cuando enseñé por primera vez en laboral, no, pero los ejemplos no son específicamente en laboral. Y le digo, estas cosas luego no se usan solamente en laboral. Recuerdo el primer año que enseñé en laboral, ¿verdad? Y eh, después se fueron entendiendo, comprendiendo y valorando todo lo que yo transmití. Y
Y bueno, es así, muchas veces este trabajo es un poco ingrato, ¿verdad? Porque no todos tienen la madurez emocional y cognitiva como para entender lo que uno está transmitiendo y el esfuerzo que llevó a desarrollar esto para ellos, ¿verdad? Y después de ese preámbulo que para mí es importante para que haya un compromiso del estudiante de tratar de desarrollar esto no solamente con la clase que doy yo y con los materiales, sino que complemente con otros videotutoriales en YouTube y también con libros técnicos y materiales técnicos, ¿verdad? Que si me solicitan le voy a facilitar con mucho gusto. Y también está dentro de lo que es la bibliografía, la referencia bibliográfica más específicamente del programa. Es importante ese compromiso para poder seguir desarrollando cada uno en su disciplina y cada uno en su especialidad. No basta con lo que yo le doy. Y ahí van a poder comprender mejor. No obstante, eh, como les dije, ¿verdad? Con esa introducción y que tomen envergadura de que la envergadura suficiente o mínimamente necesaria para poder avanzar en este conocimiento técnico, eh, comenzamos a desarrollarlo. Acá tenemos un ejemplo de azúcar en sangre, glucosa en sangre, ¿verdad? Palabra más, palabra menos. Glucosa en sangre. Yo soy diabético, la mayoría de la gente ya lo sabe, ¿verdad? Acá tenemos un parámetro para poder considerar lo normal, 60 a 110, ¿sí? Por encima de 110 podemos considerar de que es hiperglucémico, ¿cierto? Por debajo de 60 consideramos que la persona es no es hipoglucémica, ¿verdad? Em, bueno, y lo normal, normoglucémico, sería entre 60 y 110. Sería si tenés, por ejemplo, 60, 61, 90, 99, 108, 106, eh, 84, ¿sí? Es para que vamos a entenderlo. Entonces, acá tienen el caso de un grupo 1. Si observan, acá está el grupo 1. Y este grupo 1, voy a poner una llave ahí, ¿verdad? Este es el grupo 1, ¿cierto? Y su valor es este, 109 en promedio. Y acá tenemos un segundo grupo, que es el grupo 2. Fíjense. Y este grupo 2 tiene su valor en promedio, ¿cuánto? 111. Si yo tomo en cuenta esto que yo mencioné hace rato, que lo normal, fíjense, es 60 a 110. Acá tengo normal, 60. Fíjense, 110. Diría que este grupo 1 que está acá, ¿m? Fíjense, grupo 1, G1 significa grupo 1, ¿ok? Tiene 109, está dentro del rango normal de 60 a 110, obvio, porque hasta 110 es normal, ¿cierto? ¿Mm? Entonces acá está dentro de lo normal, el grupo 1. El grupo 2 tiene 111, está fuera del rango normal. O sea que ya su valoración en promedio, estamos hablando, si se suma todos los valores en sangre, se divide por la cantidad de sujetos, ¿sí? Entonces decimos que en promedio el grupo 2 se encuentra con hiperglucemia. Sale el rango normal. Y si yo analizo todo esto, ¿verdad? El promedio de este grupo 1, 109 versus el promedio de este grupo 2, 111. ¿Qué es lo que yo puedo llegar a concluir? ¿Qué puedo llegar a concluir? ¿De que hay diferencias? Sí, puedo ver que hay diferencias, ¿cierto? Pero es lo que yo quiero que ustedes desarrollen el ojo clínico, pues ahí. Ahí pues tiene que ver con el ojo clínico que tiene que desarrollar el profesional de, de la psicología en este caso, ¿verdad? Yo acá, por ejemplo, puedo encontrar diferencias clínicas, hablando así. Fíjense, la pregunta pues, ¿existen diferencias clínicas? ¿Sí? Y yo en teoría acá encuentro diferencias clínicas. ¿Por qué? Porque el grupo 1 está dentro de lo normal, que es hasta 110. Sin embargo, por ejemplo, el grupo 2 está en una zona ya de un nivel de azúcar alto, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar la primera pregunta.
que tiene que ver con existen diferencias clínicas. Y bueno, ¿qué ustedes dirían? ¿Qué ustedes pensarían? Y bueno, yo respondería acá que sí, ¿verdad? Sí, afirmación, clínicamente hablando. Porque clínicamente hablando, los dos grupos están ¿en qué? En niveles diferentes. El grupo 1 con 109 está dentro del rango normal y el grupo 2 con 111 está dentro del rango alto de azúcar. Clínicamente hay diferencias, pero ojo acá, la explicación que les voy a dar que ya le di anteriormente. Nosotros hablamos de diferencias clínicas cuando, cuando, por ejemplo, eh, este grupo, eh, grupo 1, por ejemplo, es un grupo, por decirte, de control, un grupo control, ¿sí? Estudiante universitario, por ejemplo, ¿sí? Y este grupo 2 con 111, ¿sí? Es un grupo, por ejemplo, em, también puede ser estudiante universitario, pero un grupo de casos, ¿por qué? Con sobrepeso, ¿m? Con sobrepeso. Voy a poner SOP ahí, ¿verdad? Pero palabra más, palabra menos sería, por ejemplo, un grupo con diagnóstico de sobrepeso o inclusive de obesidad. Puede ser tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. Y entonces este grupo 2 va a pasar a ser el grupo de ¿qué? El grupo de casos. También podemos tener, por ejemplo, eh, un grupo control y el grupo 2, el grupo experimental, por ejemplo, o cuasi experimental. ¿Sí? Entonces, para que podamos entender, ¿verdad? Eh, y en un estudio es por facto la misma cosa, grupo de casos, grupo control. Acá nosotros tenemos un grupo de casos que, por ejemplo, de estudiantes con obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3, el grupo de casos. Y hay un grupo control que vendría a ser estudiante universitario en general, sin obesidad o sin sobrepeso. Entonces, ahí nosotros sí podemos hablar de diferencias estadísticas entre los grupos comparados. Que es, perdón, perdón. No quise decir diferencias estadísticas, quise decir diferencias clínicas. Porque todavía no hicimos un análisis estadístico. Estamos hablando de una comparación en promedio de dos grupos según los puntos de corte para considerar normal el azúcar en sangre o no, ¿sí? Em, entonces me equivoqué de que no quise decir diferencia estadística, quise decir diferencias clínicas. O sea, hace falta un grupo de casos versus un grupo control. En el caso que esto sea el grupo 1 mujeres, ¿sí? Y grupo 2 varones, entonces hablamos que hay diferencias según los puntos de corte del instrumento, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero no podemos hablar de diferencias clínicas porque no estamos hablando de un grupo de caso y un grupo control. No estamos hablando de un grupo clínico. No hay acá un grupo, todavía no hay acá un grupo clínico, que sería el grupo de casos, ¿sí? Entonces, pero para que la gente pueda comprender, ¿verdad? Vamos a hacerlo esto de manera sencilla y vamos a suponer que el grupo 1 es un grupo control, ¿sí? Y vamos a suponer que el grupo 2 es un grupo de casos. Y en ese caso vamos a tratar de responder las dos preguntas que están ahí, porque hay dos preguntas pues ahí, ¿verdad? La primera pregunta es si existen diferencias clínicas, ¿verdad? Y si esto fuera un grupo de casos y grupo de control, el grupo 2 recordemos que es el grupo de casos, ¿cierto? Entonces respondemos que sí. ¿Por qué? Porque según los puntos de corte del instrumento eh, en esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, hay que ver con qué instrumento se empleó para, o qué pruebas se empleó para medir el azúcar en sangre, ¿verdad? Porque hay varias. Entonces, sí hay diferencias clínicas. Ahora, diferencia estadística es otra cosa. Acá ponerle que aplicamos nosotros la prueba T-Student. Supongamos nomás. Porque la prueba T-Student es la que compara justamente esto, ¿verdad? Entonces, la prueba T-Student, voy a volver a poner acá el grupo de control acá para que no nos... Este grupo control. Disculpen la letra fea, ¿verdad? Eh, Fíjense que estoy haciendo con un mouse y entonces obviamente vamos a justificar de ese lado que
que la letra es fea. No, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este grupo de casos, este grupo de casos. Grupo 2, grupo de casos. Entonces el grupo 2 es el grupo de casos. O lo otro culpar a mi maestra de preescolar. Y no le quiero culpar a la maestra de preescolar. Y grupo controles, este grupo 1, grupo control, ahí está. Ahí ya entendemos mejor, para tener el ejemplo, ya está. Bien, ahora ya la diferencia estadística. Fíjense que la distancia entre 109 y 111 es pequeña. Si aplico una prueba T-de-Student y la muestra es pequeña o es mediana, difícilmente encontremos diferencias estadísticamente significativas. Si es una prueba si es una prueba de muchos sujetos, sí probablemente encuentre en estos dos puntos diferencia estadística. Y bueno, ¿y cuánto es grande? Pues la prueba T lo que hace es que saber qué tan grande es grande. Si un punto de diferencia significativa estadísticamente hablando, si 2 puntos, si 3 puntos, si 10 puntos, a partir de 10 puntos significativos, depende mucho, señores. ¿De qué? De los puntajes de diferencia entre los dos grupos. Punto 1. Esto, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. El promedio de un grupo de 111 en azúcar en sangre, el otro de 109. Depende mucho de eso. Depende mucho de la cantidad de sujetos que hay en cada grupo. ¿Ok? Cuando tenés pocos sujetos necesitas entonces que los valores sean bastante amplios, bastante grandes de diferencia. Tiene que haber una diferencia bastante amplia para poder considerar que hay diferencias estadísticas. Lo mismo si hay una muestra mediana. ¿Sí? Una muestra grande, sí, una muestra grande ya es más sensible y muchas veces con valores de 0, algo de desvío ya considera que es significativamente estadístico, ¿verdad? Por eso es que la diferencia estadística hay que tomar con mucho cuidado. Porque si yo tomo una muestra de 5.000, 10.000 sujetos, yo apenas con 1 o 2 decimales a partir de la coma de desvío ya puede considerarse diferencia estadística, ¿verdad? Por eso es que es delicado este tema. Por eso que cuando uno evalúa y cuando uno hace investigaciones, tiene que tener mucho en cuenta el constructo psicológico, no solamente la estadística. Yo veo que las tesis hoy día y las tesinas se basan mucho en la estadística y olvidan la formación profesional del psicólogo. No todo se basa en la estadística, gente. Por más de que yo sea una persona que maneje la estadística, les puedo decir que acá se basa todo en el manejo de nuestra formación, contenido de nuestra formación. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? A ver un poco. Entonces, así como yo dije que había diferencia desde el punto de vista eh, clínico, ¿sí? Vamos a decir porque son un grupo de casos, un grupo de control. Si hay diferencia desde el punto de vista clínico, puedo decir que esta diferencia se aplica a la prueba de estudio porque la muestra es pequeña o mediana. Puedo decir que no hay diferencias estadísticas. La distancia es corta, ¿cierto? 2 puntitos nomás. Pero a ciencia cierta tengo que aplicar una prueba de estudio. A ciencia cierta para saber. Esto es pedagógico. Ok, esto es pedagógico. Entonces recordamos que el grupo 2 era el grupo de casos que puntuó lo más. Era gente que tenía sobrepeso, grupo de casos. ¿Se recuerdan, pa? El grupo 1, el grupo control. Estudiantes que no tenían problemas de sobrepeso, ¿verdad? Entonces, en este primer caso, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Acá sí hay diferencias clínicas, no hay diferencias estadísticas. Interesante caso, ¿verdad? Bueno, pasamos al siguiente caso. Este es un segundo caso. A partir de acá tenemos un segundo caso que también tiene sus propias características. Seguimos con el ejemplo de glucosa en sangre. Seguimos con este ejemplo. ¿Ok? Y seguimos, o sea, repasamos para recordar que el azúcar en sangre normal, por cierto, aprovechen para hacer su azúcar en sangre
No sean como yo, que yo me descuidé, me pasé trabajando y cuando me di cuenta ya era diabético. Sí, uno puede adquirir la diabetes, sí. Sí, yo tengo diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida y tiene que controlarse su azúcar. Eh, yo debido a que la falta de control, ahora dependo mucho de fármacos y tengo que realizar actividad física, descansar bien, un montón de cuestiones porque si no me infecto muy rápido y mi defensa baja y me enfermo muy fácilmente. Bueno, eso aparte. Lo normal es 60-110 como habíamos explicado anteriormente, el azúcar en sangre. Y tenemos el grupo 1 acá, ¿verdad? Fíjense que el grupo 1, que vuelvo a repasar, que era el grupo control, ¿se recuerdan? ¿Sí? Voy a poner acá, grupo control, el grupo 1. El grupo control, ¿qué es lo que hace? Sacan promedio 61, G1, grupo 1, G1 es 61, ¿ok? 61. Y el grupo de casos, que es este grupo 2, mira, este grupo 2, grupo de casos, híjole, fíjense cuánto puntuó en azúcar en sangre. Este es otro caso, ¿sí? 120 tiene un nivel de azúcar altísimo. Mira lo que está acá por encima de lo normal. 110 nomás, hasta 110 más normal. ¿Ok? Está por encima de lo normal. Entonces este grupo en promedio está con hiperglucemia. ¿Cierto? Y fíjense que acá que el grupo 1 con valor de azúcar 61 está dentro de lo normal. Porque lo normal es a partir de cuánto normal. A partir de 60. ¿Cierto? Pero acá se da una cuestión relevante, ¿verdad? Eh, Fíjense la distancia que hay en esta oportunidad entre el grupo 1 y el grupo 2. Fíjense la distancia que hay. ¿Eh? Enorme distancia. ¿Viste? 61 a 120. Una diferencia en valores terrible. Eh, Acá está a punto de entrar en hipoglucemia el grupo 1, ¿verdad? Pero está dentro de todo lo normal. Debería llamarnos la atención que tienen un azúcar normal pero tirando abajo. Es el ojo clínico. Van comprendiendo. Entonces, desde el punto de vista, si existen diferencias clínicas y bueno, un grupo está dentro del rango normal, ¿cierto? Que el grupo 1. Y el otro grupo está fuera del rango normal, inclusive muy alto. ¿Diferencias clínicas? Sí hay. Diferencias estadísticas. ¿Mm? Y, y decía lo siguiente, ¿verdad? Eh, Diferencias estadísticas y obviamente hay que tomar en cuenta esta distancia de acá hasta acá, de 61 a 120. Si yo aplico una prueba T-Student para muestras independientes que compara dos grupos en promedio, dos grupos independientes que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Entonces, probablemente sí encontraría diferencias estadísticamente significativas por la distancia que hay entre 61 y 120. Entonces, para concluir nomás esta parte, sí encontramos diferencias clínicas y sí encontramos diferencias. ¿De qué tipo? También diferencias estadísticas. O sea, sí encontramos diferencias clínicas, perdón, porque un grupo está dentro de la zona de normalidad, 60-110, que es el grupo control, y sí encontramos diferencia estadística, eh, porque la distancia entre el grupo control y el grupo de casos es enorme. Las diferencias clínicas es porque el grupo de control está dentro del rango normal y el grupo de casos está fuera del rango normal. Está por encima de lo normal, que es 120. 120 es lo que puntúa en promedio el grupo de casos y 110 viene a ser el valor máximo dentro del rango normalidad. Bueno, y así también se manejan las pruebas psicométricas, ¿verdad? No solamente los baremos en sí, las tablas de baremos, sino también los test de cribado. Y se trabajan con puntos de corte. Los puntos de corte te muestran en sí propiamente dicho, perdón, el de tema que tiene que ver con
con la, con la diferencia que hay entre estar en un sector de valores y en otro sector de valores, para que sea patológico o no, por ejemplo. Eso en prueba de test de cribado. Así es. Y pasemos a otro caso. Este es otro caso, ¿verdad? Entonces yo quiero que no solamente escuchen mi audio, lean las láminas, vean las láminas y intenten entender lo que estamos haciendo. Esto es fundamental para poder hacer ciencia, ¿verdad? Y dentro de eso, tratar de explicarle esto, ¿verdad? Fíjense que acá seguimos con el mismo ejemplo. ¿Se recuerdan que el grupo 1 representaba el grupo control? ¿Cierto? Este grupo 1 entonces es nuestro grupo control. ¿Ok? Grupo control. Eso era. Grupo control. Y nuestro grupo 2 era nuestro grupo de qué? Nuestro grupo de casos. Voy a dibujar de vuelta esto. Perdón, voy a escribir. La verdad que parece más un dibujo que un escrito, ¿verdad? Pero no se ríen ustedes. A ver. El rango normal de azúcar en sangre, ¿cuánto es? Y el rango normal es 60 a 110. Y el grupo 1, que tiene que ver con el grupo control, puntuó ¿cuánto? Vamos a poner en verde. Normal, 61, porque a partir de 60 pues normal. Y como venía diciendo, vamos a poner en verde también lo que es el grupo 2, que es eh, el grupo de casos. Ambos grupos puntuaron en la zona de normalidad. Entonces yo quiero acá analizar y quiero responder a la pregunta de que si existen diferencias clínicas. Y si existen diferencias clínicas, acá al menos no se puede observar. Porque para haber diferencias clínicas, tiene que darse que estamos comparando un grupo de casos versus un grupo control, ¿verdad? Cosa que sí estamos haciendo. Grupo 1, grupo control, grupo 2, grupo de casos. Y lo otro es si los valores de ambos grupos se están diferenciando, es decir, salen de lo que es eh, el rango normal uno de ellos. Y acá si se dan cuenta, ambos grupos están dentro de lo que es los valores normales. Entonces, desde el punto de vista clínico, acá no hay diferencia. No hay diferencia desde el punto de vista clínico. Y desde el punto de vista estadístico, si analizan bien, la distancia que hay desde 61 hasta 109 es una distancia terrible, enorme. Si yo aplico una prueba T para muestras independientes, probablemente sí encuentre diferencias estadísticamente significativas, porque entre 61 en promedio con 109 es una distancia grande. Obviamente que puede que no haya diferencia también, pero la prueba T es la que nos va a decir si existe diferencias significativas estadísticamente hablando o no. No a ojo, yo no puedo hacer a ojo, no puedo decir que a ojo, como yo estoy haciendo no es correcto, pero es pedagógico para ustedes. Yo solamente estoy haciendo suposiciones, pero es solamente pedagógico. Para determinar si hay diferencia estadística, tengo que aplicar una prueba T. Pero por la distancia que hay, por ejemplo, por la cantidad de la muestra, puedo suponer de que esa distancia es lo suficientemente grande como para que sea estadísticamente significativa la diferencia. Obviamente, como les repito, hay que aplicar la prueba T. Pero esto es pedagógico. En este caso, tenemos otra situación. En este caso hay diferencias hay diferencias estadísticas, pero no hay diferencias clínicas.
No hay diferencias clínicas, pero sí hay diferencia estadística. Eh, Este es otro caso, ¿verdad? Interesante para que vayamos comprendiendo. Son diferentes casos, son diferentes situaciones. Y este es un último caso. Y este caso no es poca cosa. Atiendan bien lo que les voy a explicar. Fíjense de vuelta para poder culminar. Grupo 1 es grupo ¿qué cosa? Control. Control. Para que entendamos. Tiene 121 altísimos azúcar. Y grupo 2 viene a ser el grupo de casos. Siempre el mismo planteamiento, ¿verdad? 120 su valor de azúcar en sangre. Entonces yo agarro acá, analizo, grupo 2, 120, fíjense, por encima de lo normal. 60, 110 es más normal. Grupo 1, 121, mira lo que es. Acá. Ahí, perdón, ahí tiene que ser, ¿sí? Voy a borrar inclusive esto para que no haya problema de comprensión, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a comprender mejor. Grupo 1, perdón, grupo 2, que es el grupo de casos, 120, grupo 1, 121, que es el grupo control. Bien, ambos están en un nivel alto. Y yo sí hago la pregunta acá, ¿hay diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre este grupo, coloco ahí una flechita, 2 que es el grupo de casos, versus grupo 1 que es el grupo control? La primera pregunta es si hay diferencias clínicas. Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta correcta. ¿Hay diferencias clínicas? ¿Y qué es lo que la gente me responde siempre? Me dice acá, sí hay diferencias clínicas. No, señor. Acá no hay diferencias clínicas. No hay diferencias clínicas. Esto que está acá está mal. Muy mal. ¿Por qué? Diferencias clínicas no hay. Porque ambos grupos están en el mismo nivel. Ambos grupos están en el mismo nivel, que es el nivel alto. No es que uno está en el nivel alto y otro normal. No es que uno está en el nivel normal, me refiero al grupo, ¿verdad? Un grupo está en el nivel normal y otro está en el nivel bajo. Ambos están en el mismo nivel de azúcar en sangre. Encima la distancia es de un punto nomás. Por tanto, no hay diferencias clínicas. Y también se voy a analizar desde el punto de vista estadístico. Fíjense el valor 120 del grupo de casos. Acá está. Y 121 en el grupo control. Un punto más de diferencia. Nada, no. Entonces acá existen diferencias estadísticas. Tampoco. Mira lo que es. No hay diferencias clínicas y no hay diferencias estadísticas. Qué loco, ¿verdad? Pero ahí viene una pregunta importante y quiero que ustedes lo se les fije primeramente. ¿Es de relevancia clínica el resultado? Y entonces el resultado sí es de relevancia clínica. Acá, sí. ¿Por qué? Porque ambos grupos están en una zona patológica. Entonces, ¿el estudio es de relevancia? Sí. O sea, yo puedo no encontrar diferencias clínicas y puedo no encontrar diferencias estadísticas. Sin embargo, el estudio, la investigación científica, la investigación psicológica, médica, lo que fuera, sí es relevante. Ah, miren lo que acaban de aprender, ¿eh? Mira un poco. Porque ambos grupos están en una zona patológica. ¿Qué se necesita para que sea de relevancia clínica? ¿Mm? Y obviamente información relacionada a esta, parecida a esta. Eh, ¿Qué se necesita? Le explico. Puede no estar como un objetivo de la investigación
obtener esta información relevante. Puede estar en el objetivo específico ver si hay diferencias entre los grupos comparados. En un objetivo general puede haber una hipótesis que plantea diferencia entre los grupos de caso y control, hipótesis de investigación o hipótesis alternativa. Eh, ¿Pero qué? Cuando yo obtengo un hallazgo que no estaba presupuestado como un planteamiento de un problema específico, general o específico, cuando no estaba planteado desde el punto de vista de un objetivo general o específico, cuando no está planteado desde un punto de vista de una hipótesis de investigación alternativa. Sin embargo, el resultado sí es relevante, como pueden ustedes observarlo acá. El resultado sí es relevante desde el punto de vista clínico. Entonces se está hablando de una serendipity, también denominado serendipia, ¿sí? Busquen la información de lo que yo les estoy mencionando. Averigüen. Voy a preguntar en el examen. Entonces, no estaba presupuestado, sin embargo, es un hallazgo relevante para la investigación y que debe ser incluida en la conclusión. Se pone en la conclusión pese a que no estaba presupuestado como planteamiento de problema, como objetivo, etcétera. Entonces es una serendipia, es un serendipity, también conocido como serendipity, ¿verdad? Y, y eso para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, eh, busquen la, la palabra serendipia o la palabra serendipity, ¿sí? Voy a tratar de escribir acá, por más de que sea feíta mi letra con el mouse, pero ustedes tienen que ser un poco autodidacta. Esta es una N, no una H, ¿eh? Seren y una D, serendipi, serendi. Ahora una, ay, Dios, se me va a mirar, ahí está. Pi, y al final es una T y una Y. Bueno, este resultado es una serendipia. Y voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Es un caso es de relevancia el resultado y es un dato importante que debería incluir la investigación por más de que no fue presupuestado, ¿verdad? Eh, así es, así es. Bueno, hasta ahí esta lámina. Pasaremos a la siguiente para ir concluyendo. Vamos cerrando esta clase y en esta parte mencionarles que se pueden presentar en base al contenido anterior. Se pueden presentar los siguientes casos, que son: puede existir entonces diferencias clínicas, pero no estadísticas. Qué interesante, ¿eh? Pueden existir diferencias estadísticas, pero no clínicas, ¿sí? Este es otro caso, caso 2. Puede haber diferencias clínicas y también estadísticas, ¿sí? Como puede haber también un caso donde no existan diferencias clínicas y tampoco estadísticas. Pero, a pesar de ello, el resultado, por ejemplo, puede tener una relevancia clínica. Entonces, fíjense lo complejo que es hacer una investigación verdaderamente científica. Así de complejo es. Y, y qué bueno que ya lo sabemos, ¿verdad? Esto es para ustedes. De acá presentamos lo que es una hipótesis estadística. Los tipos de hipótesis estadística también. Y los errores de investigación en una inferencia.
Obviamente que cuando realizamos una investigación instrumental, estamos trabajando con el enfoque cuantitativo. Por tanto, el tipo de hipótesis que vamos a emplear es estadística. También cuando realizamos un estudio con enfoque cuantitativo y un estudio, por ejemplo, analítico correlacional, analítico comparativo, ex post facto, cuasi experimental, experimental, etcétera. Acá cuando tenemos que realizar una hipótesis en relación a la investigación, surgen otras que la complementan y en otro caso que la podría estar refutando. Por tanto, y analizando eso, si es un estudio, por ejemplo, analítico correlacional, la hipótesis de investigación podría plantear que existe una relación entre el bienestar psicológico y el burnout. Y ahí podríamos plantear eh, una correlación simple. Entonces, estaríamos trabajando con una investigación a dos colas, que sería una hipótesis bilateral, también denominada no direccional, pero ojo que estamos trabajando con una hipótesis ahí que es no direccional. Planteamos sencillamente una correlación. La otra hipótesis que aparecería sería la hipótesis nula que intentaría refutar eso, es decir, que no existe relación significativa entre el bienestar psicológico y el estrés laboral crónico, también denominado burnout. Y siguiendo esa misma línea en un estudio correlacional, supongamos que la hipótesis de investigación no plantea una simple relación, sino que plantea una relación inversa, se juega. Es decir, en base a las teorías anteriores, a las investigaciones anteriores y a lo empírico que maneja y que conoce el investigador. Por eso es importante que trabajemos en un área donde el investigador conoce. Se plantea una hipótesis direccional, o también denominado unilateral, o también denominado direccional. Esta hipótesis de investigación plantea que a mayor bienestar psicológico sería menor el burnout, por tanto el planteamiento es inverso. Sube una variable, baja la otra. Y viceversa, cuando sube la otra, baja la primera. A mayor satisfacción, menor burnout. Cuando hay más burnout, menor bienestar psicológico habría. Voy a repetir esa parte porque me confundí. Cuanto más bienestar psicológico hay, menor burnout. Y cuanto más burnout, menor bienestar psicológico. Entonces, es una hipótesis de investigación que plantea una dirección de la relación, que sería en este caso negativa. La hipótesis alternativa, en ese caso, aparecería, ya que hay una hipótesis de investigación que se está jugando a una cola, unilateral, también direccional. No plantea una simple relación, sino que plantea una dirección de la relación. Y la hipótesis alternativa aparecería ahí y plantearía que la relación es positiva, ya que la hipótesis anterior planteaba una relación inversa, la alternativa plantea una correlación significativa pero positiva, o sea que a mayor bienestar psicológico, mayor será nuestro estrés laboral crónico, que es medio ilógico, no tiene lógica, hay veces que se da. Y la hipótesis nula plantearía de que no existe relación significativa
entre el bienestar psicológico y el bienestar laboral. Perdón, entre el bienestar psicológico y el burnout. Entre el bienestar psicológico y el burnout. Plantearía que no existe relación significativa entre el bienestar psicológico y el burnout. Eso plantearía la hipótesis nula. Por otro lado, eso es en el caso de una correlación. Si yo comparo dos grupos, un grupo, este ya es un estudio comparativo, un grupo de casos que sí tiene burnout y otro que no tiene burnout diagnosticado, mi hipótesis de investigación sería, por ejemplo, que sencillamente no habría una diferencia significativa, estadísticamente hablando, entre el grupo de casos y burnout si fuera una hipótesis nula. Si fuera una hipótesis de investigación, plantearía que sí existe comparación, perdón. Para que esto quede más claro, eh, voy a dar otro ejemplo, pero ya de una investigación comparativa. Obviamente todo esto vamos a ir aprendiendo ya con los ejercicios que voy incluyéndole para que realicen y ahí en la práctica van a aprender que estaré alzando. No obstante, voy a darle un ejemplo. Yo cuando planteo una hipótesis de investigación en un estudio comparativo, esto se utiliza en investigación instrumental para realizar baremos diferenciados. Es decir, si yo encuentro diferencias estadísticamente significativas entre lo que es un grupo de casos y un grupo de control, un grupo de depresivos versus un grupo de estudiantes universitarios, un grupo de pacientes con ansiedad versus un grupo de estudiantes universitarios, un grupo de gente que está quemada con burnout versus un grupo de control. Si hay diferencias, debería yo hacer un baremo diferenciado. O si encuentro, por ejemplo, diferencias en una escala de burnout entre personal de blanco y personal administrativo, tendría que yo hacer un baremo diferenciado. Para eso se utiliza justamente el estudio de comparaciones en una investigación instrumental. Por tanto, una investigación tendría en ese caso una hipótesis, valga la redundancia, de investigación que plantea diferencias significativas. Cuando planteo diferencias significativas, simplemente planteo que va a haber diferencia entre dos grupos. Eso, empleando una tabla estadística, significa que vamos a utilizar un procedimiento a dos colas. Si empleamos la tabla estadística de la prueba de estudio, también denominado bilateral, que es una cosa. Por tanto, ahí no habría una hipótesis alternativa, sí habría una hipótesis nula que plantearía, por ejemplo, que no hay diferencia significativa estadísticamente hablando entre los dos grupos comparados. Sin embargo, si yo planteo que la hipótesis de investigación va a decir que el personal de blanco va a tener más niveles de burnout o va a tener mayor burnout, diferenciándose significativamente del personal administrativo, me estoy jugando a que el resultado va hacia una dirección. Para eso tengo que tener como base una teoría que me apoya o investigaciones anteriores que apoyan la dirección del resultado o al menos una comprobación así empírica como, como trabajador del área, como investigador del área, como conocedor de la muestra donde estamos trabajando o donde se debería de trabajar, ya que el investigador debe conocer la muestra con la cual trabaja. Entonces yo me estoy jugando a una cola.
Y entonces la tabla estadística que yo tengo que emplear tendría que ser usada a una cola. Otra cosa al nivel de significación. La hipótesis alternativa plantearía lo contrario, es decir, si estoy planteando que el personal en blanco va a tener más burnout significativamente que el grupo del personal administrativo, en la hipótesis alternativa plantearía que el personal administrativo es el que va a tener mayor niveles de burnout o un nivel de burnout significativo comparando con el significativamente mayor, obviamente, que el grupo del personal de blanco. Va en sentido contrario a la hipótesis de investigación. Y por último tenemos lo que es la hipótesis nula, que en ese caso estaríamos planteando una ausencia de diferencias entre los grupos comparados. Obviamente la hipótesis nula, como venía diciendo, eh, en este caso va a plantear nuevamente ausencia de relación en los casos de estudios correlacionales y en las pruebas, como en este caso que es comparativa, en los estudios analíticos comparativos, porque obviamente acá se utiliza prueba estadística, porque estamos comparando dos grupos, casos versus control, por ejemplo, sino hombres versus mujeres, por ejemplo, o colegio público versus privado, eh, o personal administrativo versus personal de blanco, o personal administrativo versus personal operativo, etcétera. Mismo se puede utilizar también para estudios experimentales, grupo experimental versus grupo control, pero en todas ellas se utiliza pruebas estadísticas, como la prueba T-Student, por ejemplo, para comparar dos grupos. Por tanto, a donde quiero llegar más es que también en los casos de estudios comparativos como lo que cité, la hipótesis nula va a plantear que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos comparados. Y repito, si nos jugamos a una cola o en forma direccional de hipótesis de investigación, la hipótesis de investigación va a plantear que un grupo va a puntuar significativamente superior a otro. Y la hipótesis alternativa va a plantear el sentido contrario de la hipótesis de investigación. Plantearía que el otro grupo es el que puntuaría de manera significativamente superior, estadísticamente hablando. Y la hipótesis nula la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en lo que es un estudio analítico comparativo. Y por último pasamos a la parte de errores de investigación. Y esto que tenemos acá son los errores que se cometen. Y bueno, y sucede. Tiene que ver justamente con el planteamiento de la hipótesis y el empleo de los niveles de significación, punto 10, punto 05, punto 01. Y tiene que ver justamente con el sesgo, es decir, son errores sistemáticos que realiza el investigador. Un error tipo 1, un error tipo 1 plantearía rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y un poco interesante saber, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula significaría que se rechaza el hecho de que no hay diferencias. Sin embargo, sí hay diferencias. Cuando es verdadera, le dice, ¿verdad? Eh, Se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. Es decir, se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir, cuando no hay diferencias. Cuando no hay diferencias, en realidad.
Expresándolo de esta manera, nuevamente, planteamos lo siguiente: los errores de investigación realizando inferencias. El error tipo 1, ¿cuándo se comete? Se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es verdadera. Y el error tipo 2, cuando se acepta la hipótesis nula, cuando es falsa. Entonces, error tipo 1, la hipótesis nula es verdadera. Es decir, la hipótesis nula realmente no encontró diferencias. No hay relación significativa si fuera un estudio correlacional. Si fuera un estudio comparativo, no hay diferencia entre los grupos comparados. O sea, es verdadera así en ese caso. Sin embargo, es rechazada la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Entonces hay un sesgo ahí. Y el otro caso es cuando el error es tipo 2. Se acepta la hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, la hipótesis nula es falsa. Es decir, se acepta la hipótesis nula. Se dice que no hay diferencia entre los grupos comparados si es un estudio comparativo y si es un estudio correlacional. Se dice que no hay relación significativa. Pero en realidad esto es falso. Entonces nosotros aceptamos la hipótesis nula, pero cometimos un error. Aceptamos la hipótesis nula significa que dijimos que no había una correlación significativa o dijimos que no había diferencia significativa, pero en realidad sí había una correlación significativa y en realidad sí había diferencias estadísticamente significativas. Había correlación y había diferencia. Sin embargo, aceptamos la hipótesis nula diciendo de que no había correlación o no había diferencia. Ese es el error tipo 2. O sea, hay un error tipo 1 y hay un error tipo 2. Bueno, hasta ahí eso. Qué interesante, ¿verdad? Son sesgos que comete el investigador, son errores sistemáticos. La hipótesis sean el caso de hipótesis no direccional, ¿sí? Como está acá, o direccional, se usan en estudios con alcance correlacional, también denominado analítico correlacional, y también en estudios analíticos comparativos, ¿verdad? Eh, Se puede plantear, por ejemplo, cuando es, en este caso, no direccional, dice, ¿verdad? Acá va a plantear sencillamente relación. eh, y cuando es no direccional va a plantear sencillamente diferencia. Estamos hablando de estos casos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de una hipótesis direccional, anulo este no. Yo puedo plantear una correlación positiva directamente entre dos constructos o una correlación negativa, metodológicamente, que después se asocia a la tabla estadística. Y puedo, desde el punto de vista de la comparación, puedo plantear que un grupo, ¿m?, va a puntuar más que otro grupo. ¿Ok? Eso lo explicaré más en la siguiente lámina para que puedan entender. Obviamente esto va a producir un cambio, ¿verdad? No es lo mismo una hipótesis direccional, donde guarda relación la metodología con la tabla estadística que voy a emplear y el uso de la estadística. Y después, obviamente, la conclusión y obviamente con los errores que uno puede cometer posteriormente a la conclusión según la hipótesis de investigación y según la hipótesis alternativa y según la hipótesis nula. Y eso paso a explicar seguidamente para que se pueda entender mejor. Pero la hipótesis direccional y la hipótesis no direccional, a donde quiero llegar nomás es guarda relación en sí con o sea, la hipótesis direccional y la no direccional, que son hipótesis metodológicas, guardan relación con la hipótesis estadística, que es el empleo de una cola cuando es direccional y
dos colas en la hipótesis estadística cuando metodológicamente la hipótesis es no direccional. Qué interesante, ¿verdad? Enseguida le explico más. Esto que está acá también es un punto importante dentro del contenido de diseño estadístico. Fíjense que hay tipos de hipótesis, ¿sí? Yo dentro de la metodología de una investigación científica puedo plantear metodológicamente hablando una hipótesis direccional. Digo, por ejemplo, que en el caso de un estudio, si es un estudio comparativo, puedo plantear hipótesis direccional, estamos hablando, ¿ok? Metodológicamente hablando. Mi hipótesis de investigación puede plantear que el grupo de casos va a puntuar en un nivel de azúcar en sangre mayor que el grupo control, porque el grupo de casos está comprendido por personas con obesidad tipo 1, 2, 3 o con sobrepeso. Entonces es lógico, ¿verdad? Me apoya la teoría, que es un elemento importante para jugarme con una hipótesis direccional. Me apoyan investigaciones anteriores y yo como profesional también observo eso. Y como psicólogo observo que podría haber una hiperfagia dentro de lo que es el trastorno de la conducta alimentaria. Ah, qué interesante. Entonces me juego una cola y digo que el azúcar en sangre va a ser más alto en este grupo. ¿Y por qué me juega una cola? Porque la hipótesis es direccional. Yo dirijo que hacia un sector va a puntuar más alto entre los dos grupos. Entonces, estadísticamente, en la tabla estadística, yo empleo, me juego a usar todo lo que tiene que ver con los valores eh, de nivel de significancia y la dirección del efecto. Por ejemplo, con el empleo de una cola en una tabla estadística tipo la prueba TDSTUDEM. Esta es otra situación cuando es un estudio correlacional, pero eso voy a explicar después. Y en la hipótesis no direccional, estamos hablando de la hipótesis no direccional metodológicamente hablando. Digo, por ejemplo, que sencillamente va a haber diferencias entre el grupo de casos versus el grupo control. Grupo 1 versus grupo 2. ¿Sí? Versus. Sencillamente digo que va a haber diferencias significativas. No digo que el grupo control va a puntuar más que el grupo de casos o que el grupo de casos va a puntuar más que el grupo control. Digo que sencillamente se van a encontrar diferencias significativas estadísticamente hablando. Esa es una hipótesis no direccional, ¿sí? Metodológicamente hablando. Y desde el punto de vista estadístico, yo analizo la tabla. Y la tabla, yo analizo la que tiene dos colas. El empleo de la dirección del efecto de dos colas. ¿Sí? Con su nivel de significancia que el estudio seguramente lo va a plantear. Que en psicología, eh, al emplear la estadística, como ustedes ven acá, se suscribe a un nivel de significancia usado en las ciencias sociales, que es menor que 0.05. ¿Ok? También pueden encontrar menor que 0,05, por ejemplo, ¿verdad? No 0.50, 0.05. Una probabilidad de acierto del 95%, 5% de error. Significa eso, ¿verdad? Entonces, este empleo de dos colas, como ustedes ven acá, en la tabla estadística, ¿de qué guarda relación? Guarda relación con esto, con la hipótesis de investigación no direccional. O sea, dentro del enfoque cuantitativo, el empleo
de la hipótesis, perdón, del tipo de tabla estadística, de tipo de hipótesis estadística, guarda relación con el tipo de hipótesis metodológica. En el uso de las tablas que ustedes ven acá, voy a poner hacia acá en recuadro, guarda relación con el tipo de hipótesis metodológica. Si fuera un estudio correlacional, es otra cosa, pero igual en sentido inverso. Es decir, si fuera un estudio correlacional, nosotros cuando planteamos una hipótesis direccional desde el punto de vista metodológico, lo que hacemos es decir que la correlación va a ser positiva o va a ser negativa. Por ejemplo, me juego a un tipo de correlación. Por ejemplo, digo que va a haber una correlación negativa, ¿sí? Inversa. Sube los valores de uno, baja los valores del otro. ¿Sí? Constructo. ¿Cuándo? Cuando digo que a mayor bienestar psicológico, BP, menor estrés. A mayor bienestar psicológico, menor estrés. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, planteo una dirección que la correlación va a ser negativa, por ejemplo. Negativa 0,70, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Ok? O puedo plantear una hipótesis metodológica así direccional positiva. Puedo decir que a mayor bienestar psicológico, ¿sí? BP, mayor también será, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi satisfacción familiar o con mi satisfacción laboral, por ejemplo. ¿Mm? Qué interesante, ¿verdad? A mayor bienestar psicológico, mayor satisfacción familiar o mayor satisfacción laboral. Entonces la correlación va a salir positivo. No hace falta el signo delante porque eso es tácito. 0,80, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo me estoy jugando a una cola, que la correlación va a ser positiva o va a ser negativa. Me juego al resultado. Entonces la hipótesis direccional guarda relación con, en la estadística, jugarme en la tabla con el empleo a una cola. Y en la hipótesis no direccional, que es otro caso, la hipótesis no direccional es otro caso, que es lo que yo analizo ahí. Analizo si es un estudio correlacional, por ejemplo, que sencillamente va a haber una correlación, nada más que eso. En la hipótesis no direccional, yo no sé si la correlación va a ser positiva o la correlación va a ser negativa. Sencillamente planteo una relación entre bienestar psicológico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se va a correlacionar con qué? Por decirte, con satisfacción familiar o con satisfacción laboral. No digo que va a ser positiva o negativa. Bienestar psicológico se va a correlacionar con qué? Con el estrés. No digo que la correlación va a ser inversa. Sencillamente planteo una hipótesis no direccional, no planteo la dirección positiva o negativa. Y ahí se emplea una tabla a dos colas o de dos colas en la tabla correlacional. Obviamente, voy a volver un poco atrás. Si yo planteo una hipótesis, por ejemplo, del tipo direccional, según autores, debo basarme. Por ejemplo, no es que yo puedo hacer, no va por hacer una hipótesis direccional. La teoría me tiene que apoyar. Dos, investigaciones anteriores me tienen que apoyar esa dirección para que yo me juegue. Tres, lo empírico, lo que yo observé en el campo, lo empírico, ¿eh? Mi experiencia en eso. O sea que yo no, es que yo puedo agarrar, hacerme el loco y me hago el loco y sabe que voy a agarrar y voy a jugarme a una cola, porque hoy amanecí con ganas de jugarme. No, 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 señores. O sea que te toca un profesor que maneja esto y te va a decir, pero en base a que te jugaba una cola. No te puedes jugar nomás en la vida como si nada. ¿Se entiende? Y bueno, y eso sería importante entender, ¿verdad? Eh, Vamos terminando esto. Y esto, como le dije, esto es pedagógico, ya cerrando esta clase de diseño estadístico, ya cerrando ello. Acá tienen una tabla de la prueba TD Student. Lo que observan ahí arriba son
Como ustedes saben, los valores enumerados en la tabla son valores críticos de T, dice ahí, para los grados de libertad dados. Columna de la izquierda. Y el nivel alfa encabezado de la columna para los niveles alfa de dos colas. La T crítica, más y menos, para ser significativo, la T obtenida tiene que ser mayor que la T crítica justamente de la tabla. Palabras más, palabras menos. Entonces, para que podamos entender esto que estoy explicando, en la hipótesis direccional o a una cola, metodológicamente, perdón, la hipótesis direccional tiene que estar asociado a la hipótesis y a la prueba de una cola estadísticamente acá. Esto, acá está, una cola, ¿sí? Y por ejemplo, voy a utilizar nivel de significación 0.05, acá, 5% margen de error, y pongámosle grado de libertad 10, ¿sí? Entonces el valor que tiene que superar la T entre los dos grupos que estamos comparando tiene que ser el valor que tiene que superar es 1,812. Este 1 punto en realidad es 1, lo mismo para los demás valores, ¿sí? Este 1 punto es 1, en realidad, 1,812. Entonces, cuando yo comparo un grupo de casos versus control, por ejemplo, el valor de diferencia obtenido con la prueba T-Student tiene que superar este valor crítico. Esta es la T crítica que menciona acá, la T crítica, ¿cierto? La T crítica de la tabla es 1,812, ¿verdad? Para que podamos entender. Y voy a poner nomás acá en recuadro, ¿sí? Y voy a poner con un color azul lo siguiente. Y en la hipótesis metodológica, cuando estamos hablando de una hipótesis no direccional, les mencioné anteriormente, estamos hablando de no direccional, una prueba de dos colas que está acá. Nivel de significación 0.05, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y el valor, por ejemplo, o sea, según los grados de libertad 10, por ejemplo, el valor a superar, ¿cuánto es? 2,228. Fíjense, 2,228. ¿Se dan cuenta? La T obtenida entre la diferencia de los grupos tiene que ser mayor a la T crítica. O sea, la T obtenida con el cálculo que yo le hago hacer, o en su estudio de investigación, tiene que ser mayor que este valor. Esta es la T crítica, 2,228. ¿Por qué cuando trabajamos a dos colas el valor es mayor que el valor de una cola? Porque cuando nosotros trabajamos a una cola, supuestamente nosotros tenemos más base, es decir, tenemos la teoría que nos apoyaría a investigaciones anteriores y además lo empírico, la experiencia que tenemos. Entonces sería más o menos algo, hablando mal, repito, hablando vulgarmente, sería más o menos confirmatorio nomás. Sin embargo, cuando nos jugamos a dos colas, no sabemos cómo sería el resultado. Entonces la muralla es más alta, la vara más alta. La diferencia tiene que ser más grande entre los grupos comparados para que no sea casual esa diferencia. Esa diferencia no sea casual. Entonces, habiendo más diferencia entre los grupos, más distancia, más valores de diferencia, se diría de que no es casual. Por eso cuando trabajamos a dos colas, el valor siempre es más alto que a una cola. ¿Se comprende? Así es. Por último, terminando ya lo que es un estudio correlacional y la hipótesis de investigación metodológica. La hipótesis metodológica para un estudio correlacional. La hipótesis metodológica, por ejemplo, direccional, guarda relación con qué? Guarda relación con el uso de una cola. Direccional. ¿Sí? Es decir, planteo que la relación va a ser positiva entre bienestar psicológico y satisfacción familiar o satisfacción laboral a una cola. Yo planteo una hipótesis positiva o planteo una hipótesis negativa. En vez de ser una simple relación, planteo una hipótesis negativa. A mayor bienestar psicológico, menor estrés. Sube una variable, los que tienen más puntaje en bienestar psicológico van a tener menos estrés. Y los que tienen menos puntaje en bienestar psicológico van a tener puntaje más alto en estrés. Entonces, a una cola viene a ser una hipótesis metodológica direccional. 0.05. Si tomo, por ejemplo, grado de libertad 10, el valor a superar, ¿cuánto es?
0,497, sería 0,50 redondeando, ¿cierto? Sin embargo, otra situación es cuando yo planteo una simple relación. Se plantea así, por ejemplo, en la hipótesis metodológica que em, existe relación, o sea, es no direccional. Yo no me estoy jugando a que la hipótesis metodológica es no direccional. No me estoy jugando a que va a ser positiva o negativa la relación. Sencillamente planteo una relación entre dos constructos. Por tanto, me juego a dos colas. A cualquiera de los dos puede ser el resultado. Me juego a prueba de dos colas en la tabla. Punto 0,5, ¿cierto? Que es el estándar en ciencias sociales, que es lo que se suscribe en psicología. Grado de libertad 10, ¿sí? Y entonces el valor a superar, como siempre, como les dije, ¿verdad? Es 0,576, se redondea a 0,58. O sea, el valor a superar es mayor cuando yo me juego a dos colas, porque la relación pues tiene que ser bien fuerte para demostrarse que no es casual. O sea, la relación entre esos dos constructos, entre esas dos variables, tiene que ser lo suficientemente fuerte, alta, para demostrarse de que esto no es casual, ¿cierto? Entonces, sin embargo, el otro, la relación en sí que estamos hablando acá, que tiene que ver con una cola, en teoría la teoría me aporta, también los estudios anteriores y también mi experiencia, entonces la muralla es más baja, es más o menos algo así como comprobatorio nomás. Bueno, esto es hasta acá. Terminamos diseño estadístico, no es poca cosa lo que se desarrolló, es mucho lo que desarrolló. Estoy muy feliz de haber desarrollado todo esto lo más técnicamente posible. Obviamente van a comprenderlo mejor todo esto, inclusive lo de las tablas, haciendo los ejercicios estadísticos psicométricos. Y ahí van a comprender mejor todavía. Y también después con el software SPSS. Eso es hasta acá, ¿verdad? Espero que hayan podido comprender y valorar este esfuerzo, ¿verdad? Pongo ahí una FIN. Llegamos hasta acá, gente. Espero lo valoren. Seguimos desarrollando y haciendo ciencia. Profesor licenciado Carlos Riego, Psicometría Aplicada 1, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción.